Capítulo 2: La filosofía de la liberación ante los estudios poscoloniales y subalternos y la posmodernidad. Los marcos teóricos que se manejan y construyen a finales de los 90, tanto en América Latina como entre los latinoamericanistas en Estados Unidos, que son filósofos, críticos literarios, historiadores, sociólogos, antropólogos, etc., se han diversificado y han adquirido tal complejidad que se hace necesario trazar una topografía de las posiciones para poder continuar internándose en el debate. Es decir, han cambiado a tal punto las perspectivas, categorías, los planos de profundidad de la localización de los sujetos del discurso teórico interpretativo y crítico, que ya no es fácil iniciarse en el estudio, y mucho menos continuar el debate de lo latinoamericano. En medio de tantos árboles, el bosque hace tiempo que ha perdido su visibilidad. El antiguo latinoamericanismo y, pareciera un objeto de museo, debiendo ser, sin embargo, la referencia obligada en toda la discusión. Veamos rápidamente la dicha topografía del debate, en consideración a que trata solo de una interpretación, pero valga como un grano de arena para dar quizá algo de claridad a la discusión. 1. El pensamiento latinoamericano, desde el final de la Segunda Guerra Europeo-Norteamericana. A mediados de los años 40, cuando finalizaba la Guerra Europeo-Norteamericana, un grupo de jóvenes filósofos tales como Leopoldo Sea en México, Arturo Ardao en Uruguay o Francisco Romero en Argentina, reiniciaron el debate sobre la problemática de nuestra América Latina, como había acontecido en el siglo XIX con Alberdi, Bello o Martí, o en la primera parte del siglo XX con Mariátegui, Vasconcelos, Samuel Ramos y tantos otros. Ante el panamericanismo norteamericano se levantaba una interpretación de América Latina que tampoco se quería confundir con el iberoamericanismo del franquismo español. Los miembros de una filosofía académica institucionalizada en la etapa anterior a la guerra, en la periodización de Francisco Romero, habían comenzado a trabar contactos en todo el continente latinoamericano. Se trataba de conocer la historia del pensamiento en la región, olvidado por tanto mirar solo a Europa o Estados Unidos. América en la historia de Leopoldo Sea, publicado en 1957 por el Fondo de Cultura Económica en México, es un ejemplo de esta época. El marco teórico de esta generación se nutría de filósofos tales como Husserl, Heidegger, Ortega y Gasset, Sartre, o historiadores como Arnold Toynbee. Se retornaba a los héroes de la emancipación, a comienzo del siglo XIX, no se intentaba recuperar la época colonial, para repensar su ideal libertario ante un Estados Unidos desde 1945 hegemónico del Occidente en los comienzos de la Guerra Fría. Por su parte, en África, un Placide Tempels publicaba en 1949 la Filosofia Bantowe en la editorial Presence Africaine de París. En Asia y en India, más particularmente, el pensamiento de Gandhi había redescubierto un pensamiento hindú como motor emancipador de la excolonia británica. Esta etapa culmina en torno a 1968. Año de grandes movimientos intelectuales y estudiantiles que se inician con la Revolución Cultural China en 1966 y abarcan tanto el Mayo francés como la protesta contra la Guerra de Vietnam en Berkeley, Estados Unidos, el Octubre en Tlatelolco en México y el Cordobazo argentino en 1969. 2. Modernidad/posmodernidad en Europa y Estados Unidos. En la década del 70 cambió el ambiente europeo de la filosofía. Las revueltas estudiantiles agotaron una cierta izquierda que abandona en parte la tradición marxista, Castoriadis, mientras que otros se han burocratizado, constituyendo el marxismo estándar, incluyendo el clasismo althuseriano. De esta forma surge lentamente una cierta crítica al universalismo, fundacionalista o dogmatismo, desde posiciones no tradicionales. Michel Foucault, protagonista en el Nanterre del 68, critica las posiciones metafísicas y ahistóricas del marxismo estándar, es decir, el proletariado como sujeto mesiánico, el curso necesario y progresivo de la historia, el poder macroestructural como el único existente, etc.
1 en Francia, Gilles Deleuze, 2 Jacques Derrida, 3 o Gianfrancois Lyotard, en Italia Gianni Battimo, 4, en posiciones muy contrarias, se levantan contra la razón moderna, bosquejada bajo la categoría de totalidad por Emmanuel Levinas en 1961, en Totalidad e Infinito, publicado en la colección fenomenológica de Nihov, Ni Mega. La obra de Lyotard, La condición postmoderna, de 1979, publicada por Minuit, en París, es como un manifiesto. En la tercera línea de la introducción se nos dice que el término está en uso en el continente americano, y lo define. Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. 5. Desde Heidegger, con su crítica a la subjetividad del sujeto como superación de la ontológica de la modernidad, 6 y aún más desde Nietzsche, con su crítica al sujeto, al orden de los valores vigentes, a la verdad, a la metafísica, el movimiento posmoderno no solo se opone al marxismo estándar, sino que muestra la vertiente universalista como propia del terror y la violencia de la racionalidad moderna. Ante la unicidad del ser dominante se levanta la diferencia, la multiplicidad, la pluralidad, la fragmentariedad, la deconstrucción de todo macrorrelato. En Estados Unidos, la obra posterior de Frederick Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, publicado en 1991 por Duke University, es un nuevo momento del proceso. Richard Rorty es más bien un escéptico antifundacionalista que podría ser inscrito en la tradición posmoderna, pero colateralmente. En América Latina, la recepción del movimiento posmoderno se da a finales de los 80. En la obra de Hermann Herlinghaus y Monica Walter, Posmodernidad en la Periferia, 7 o en la obra compilada por John Beverly, José Oviedo y Michael Orana, The Postmodernism Debate in Latin America, 8 pueden verse trabajos muy recientes, los más antiguos de mediados de los 80. En general, significa una generación que experimenta un cierto desencanto propio del final de una época en América Latina, no solo del populismo, sino de toda la esperanza que despertó la Revolución cubana desde 1959, confrontada con la caída del socialismo real desde 1989. Tiene una actitud de enfrentar positivamente la hibridez cultural de una modernidad periférica que ya no cree en cambios utópicos, desean evadirse de los dualismos simplificados de centro-periferia, atraso-progreso, tradición-modernidad, dominación-liberación y transitar por la pluralidad heterogénea, fragmentaria, diferencial, de una cultura transnacional urbana. Ahora son los antropólogos sociales 9 o los críticos literarios los que han producido una nueva interpretación de lo latinoamericano 10. Pienso que la obra de Santiago Castro Gómez es de sumo interés, ya que representa un ejemplo de una filosofía posmoderna desde América Latina. 11 Su crítica se endereza contra el pensamiento progresista latinoamericano, contra Adolfo Sánchez Vázquez, 12 Franz Henklammer, 13 Pablo Guadarrama, Arturo Roig, 14 Leopoldo Sea, 15 Augusto Salazar Bandi, 16 etc. En todos los casos, y en el mío propio, su argumentación es siempre semejante, estos filósofos, para Castro Gómez, bajo la pretensión de criticar la modernidad, al no tener conciencia crítica de la localización de su propio discurso, por no haber poseído las herramientas Foucaultianas de una arqueología epistemológica que hubiera permitido reconstruir genéticamente el marco categorial moderno, de una u otra manera vuelven a caer en la modernidad. Si alguna vez salieron de ella. Hablar del sujeto, de la historia, la dominación, la dependencia externa, las clases sociales oprimidas, del papel de las masas populares, de categorías tales como totalidad, exterioridad, liberación, esperanza, es caer nuevamente en un momento que no toma en serio el desencanto político en el que la cultura actual se encuentra radicada. Hablar entonces de macroinstituciones como el Estado, la nación, el pueblo, o de las narrativas épicas heroicas es haber perdido el sentido de lo micro, heterogéneo, plural, híbrido, complejo.
De una manera personal, entre otras críticas, se escribe: el otro de la totalidad es el pobre, el oprimido, el que, por encontrarse en la exterioridad del sistema, se convierte en la fuente única de renovación espiritual. Allí en la exterioridad, en el etos del pueblo oprimido, se viven otros valores muy diferentes a los prevalentes en el centro. Con lo cual incurre Dussel en una segunda reducción, la de convertir a los pobres en una especie de sujeto trascendental, a partir de la cual la historia latinoamericana adquiriría sentido. Aquí ya nos encontramos en las antípodas de la posmodernidad, pues lo que Dussel procura no es descentralizar al sujeto ilustrado sino reemplazarlo por otro sujeto absoluto. 17. Lo que no advierte Castro Gómez es que Foucault critica ciertas formas de sujeto, pero revaloriza otras, critica ciertas maneras de historiar desde leyes a priori necesarias, pero revaloriza una historia genético-epistemológica. Desde una crítica panóptica posmoderna repite la pretensión universal de la modernidad, es decir, la posmodernidad, nos dice Eduardo Mendieta, perpetúa la intención hegemónica de la modernidad y de la cristiandad al negarle a otros pueblos la posibilidad de nombrar su propia historia y de articular su propio discurso autorreflexivo. 18. Desde una crítica panóptica posmoderna repite la pretensión universal de la modernidad, es decir, la posmodernidad, nos dice Eduardo Mendieta, perpetúa la intención hegemónica de la modernidad y de la cristiandad al negarle a otros pueblos la posibilidad de nombrar su propia historia y de articular su propio discurso autorreflexivo. 18. En Europa, por otra parte, un cierto racionalismo universalista, que desconfía del irracionalismo fascista del período nazi alemán, como el de Karl Otto Appel o Jürgen Habermas, opina que, por el contrario, de lo que se trata es de completar la tarea de la modernidad como racionalidad crítico-discursiva, democrática. Se trata de un intento de fundamentar la razón contra escépticos del tipo Richard Rorty. De manera que el debate, en el norte, se estableció entre una pretensión de racionalidad universal o la afirmación de la diferencia, de la necesidad de la negación del sujeto, la deconstrucción de la historia, del progreso, los valores, la metafísica, etc. 3. Surgimiento de diversos pensamientos críticos en la periferia poscolonial, la filosofía de la liberación. 19. En el seminario Cross Genealogies and Subaltern Knowledges, impartido en la Universidad de Duke del 15 al 18 de octubre de 1998, convocado por Walter Magnolo, pude conocer a colegas de la India tales como Gyan Prakash, Princeton, Deepesh Chakraborty, Chicago, y J. Prabhakara, el Colegio de México, que describieron cómo surgió el movimiento denominado Subaltern Studies, cuando en torno al año 1970 Ranajit Wa-20 inició una transformación teórica que de marxista estándar, por medio de una lectura situada de Foucault, comenzó a salirse de los caminos trillados del pasado innovando en cuanto al estudio de la cultura de las masas populares, grupos o clases subalternas, en la India. Lo importante de este movimiento, que después se enriquece con la participación entre otros de Gayatri Spivak, 21 Homi Bhabha, 22 los nombrados G. Prakash y D. Chakrabarty, y muchos otros, es que todos utilizan la epistemología de Foucault y de Lacan, sin dejar de recurrir a Marx y situarse como un movimiento intelectual de compromiso político junto a los grupos subalternos. Ahora pueden abrirse a problemas de género, de cultura, de política y de crítica al racismo, porque cuentan con nuevos instrumentos teóricos críticos de análisis. La obra de Edward Said de 1978, Orientalism. Western Conceptions of the Orient, publicado en Londres, se sitúa igualmente como una toma de conciencia crítica ante los estudios europeos sobre el Asia. Con respecto a África, la posición de Tempel será criticada casi 3 decenios después de su aparición por Pauline Hume Tondi, el que en 1977 publica su obra Critique de l'Ethnophilosophe, en Maspero, París. Quiero con esto sugerir que en toda la periferia, África, Asia y América Latina,
Comenzaron a surgir movimientos críticos que partían de su propia realidad regional y utilizaban en algunos casos un marxismo renovado como referencia teórica. Pienso que la filosofía de la liberación en América Latina, que se inicia alrededor de 1970, casi al mismo tiempo que los primeros trabajos de Errego en India, y que está influenciada no por Foucault, sino por Levinas, se encuentra enmarcada por un mismo tipo de descubrimientos que pueden ser malinterpretados si no se reconstruye convenientemente la situación originaria desde donde nace, y por ello se distorsiona su perspectiva. La filosofía de la liberación nunca fue simplemente pensamiento latinoamericano, ni historiografía de este, fue filosofía crítica y localizada autocríticamente en la periferia, en los grupos subalternos. Por otra parte, desde 1976, en algunos casos, se viene proclamando el agotamiento de la filosofía de la liberación. Muy por el contrario, pareciera que fue al final de los años 90 cuando fue descubriendo, abriendo nuevos horizontes de profundidad que permiten un diálogo sur-sur, preparatorio de futuros y creativos diálogos sur-norte. La intuición originaria de la filosofía de la liberación, tradición filosófica, a diferencia de los otros movimientos más antropológicos, históricos, de crítica literaria, que deberán por ello articularse enriquecedoramente, heredará de los movimientos del 68, partió de una crítica de la razón moderna, del sujeto cartesiano desde la crítica ontológica de Heidegger, por una parte, lo que le permitió sostener una posición crítica radical de dimensión ontológico fundamental. Por otra parte, se inspiró igualmente en la primera escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, especialmente en el Marcuse de El hombre unidimensional, lo que le ayudó a comprender el sentido político de la dicha ontología, incluyendo la heideggeriana en su vinculación con el nazismo. Citábamos en 1969 un texto de Heidegger en Para una destrucción de la historia de la ética. ¿Qué significa mundo cuando hablamos de oscurecimiento mundial? El oscurecimiento mundial implica el debilitamiento del espíritu de sí mismo, su disolución, consunción y falsa interpretación. La dimensión predominante es la de la extensión y el número. Todo esto se intensifica después en América y en Rusia. 23. Y concluíamos diciendo que es necesario decir un no al mundo moderno que ya termina su ciclo, y un sí al nuevo hombre que hoy está en el tiempo de su conversión, de su vidaje, Quere, 24. Pero al mismo tiempo, fueron obras como la de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, las que nos situaron en el horizonte de las luchas de liberación de los 60. En Argentina en ese momento las masas populares luchaban contra la dictadura militar de Onganía, Levinston y Lanusse. Como filósofos y académicos asumimos la responsabilidad crítica y teórica en el proceso. 25 Sufrimos atentados de bomba, fuimos expulsados de las universidades y del país. Alguno, como Mauricio López, fue torturado y asesinado. El desmontaje teórico iba articulado al práctico. Se fueron elaborando categorías críticas ante la subjetividad moderna. El acceso histórico era fundamental en la destrucción de la modernidad. Era ya una genealogía de las categorías modernas, pero desde un horizonte mundial, metrópolis/diagonal colonia. Situando nuestro discurso dentro del sistema mundo, al que no pudieron acceder ni Foucault, Derrida, Batimo, ni tampoco Levinas. Descubríamos que el yo con el que firmaba desde 1519 sus reales cédulas el rey de España y emperador era el mismo que el yo conquisto de Hernán Cortés en México en 1521, mucho antes que el ego cogito de Descartes en la Ámsterdam de 1637. No era solo ir a los supuestos epistemológicos de la Edad Clásica de Francia, en los siglos XVII y XVIII, era considerar a la modernidad mundial toda desde hace 500 años. Hace 5 siglos comenzó a esbozarse el mito de la modernidad, 26 la superioridad europea sobre las restantes culturas del orbe. Ginés de Sepúlveda fue ciertamente uno de los primeros grandes ideólogos del occidentalismo, el eurocentrismo de la modernidad, y Bartolomé de las Casas, desde 1514,
El primer contradiscurso de la modernidad con sentido global, mundial, centro-periferia. El excluido y vigilado en el manicomio y la prisión panóptica clásica francesa había sido anticipado en siglos por el indio excluido y vigilado en las reducciones, pueblos y doctrinas de la América Latina desde el siglo XVI.27. El negro vigilado en la senzala junto a la Casa Grande había surgido en 1520 en Santo Domingo, cuando se terminó la explotación del oro de los ríos y comenzaba la producción de azúcar. El otro de Levinas, que en mis obras de 1973, habiendo leído con cuidado ya en ese entonces a Jacques Derrida, denominaba lo distinto, porque la diferencia se definía desde la identidad 28, es, de una manera generalizada o en abstracto, el excluido y vigilado de Foucault, como demente recluido en el manicomio o criminal separado en la prisión. Ver en la exterioridad una categoría meramente moderna es distorsionar el sentido de esta categoría levinasiana crítica, que la filosofía de la liberación reconstruye no sin la oposición del propio Levinas, que solo pensaba en Europa, sin advertirlo, y en la pura responsabilidad ética por el otro, pero sin responsabilidad sobre el que dejara de tener hambre, de estar sin casa, de ser extranjero. La filosofía de la liberación se separa bien pronto de Levinas porque debía pensar críticamente la responsabilidad acerca de la vulnerabilidad del otro, pero en el proceso de la construcción de un nuevo orden, con toda la ambigüedad que esto conlleva. El filósofo de la liberación no es representante de nadie, ni habla en nombre de otros, como si hubiera sido investido de esta función política, ni realiza una tarea para sobrellevar o negar una culpabilidad pequeño burguesa. El filósofo crítico latinoamericano, como lo concibe la filosofía de la liberación, se asigna la responsabilidad de luchar por el otro, la víctima, la mujer oprimida del patriarcalismo, las generaciones futuras a las que les dejaremos una tierra destruida, etc. Es decir, todos los tipos de alteridad posible desde su conciencia ética situada, la de cualquier ser humano con sensibilidad ética que sepa indignarse ante la injusticia que sufre algún otro. Localizar, en el sentido de Homi Bhabha, el discurso fue siempre la obsesión de la filosofía de la liberación. Intentaba situarse desde la periferia del sistema mundo, desde las razas dominadas, desde la mujer en el orden machista, desde el niño en el sistema de educación bancario, desde la miseria, 29, etc. Claro es que los instrumentos teóricos deben irse perfeccionando, y para ello el aporte posmoderno debe subsumirse. Pero la filosofía de la liberación igualmente subsumió las categorías de Marx, de Freud, de la hermenéutica de Ricoeur, de la ética discursiva, y de todos los movimientos de pensamiento que puedan aportar categorías que son necesarias aunque no suficientes para un discurso que justifique la praxis de liberación. Si es verdad que hay una historia hegeliana, gran relato encubridor y eurocéntrico, 30 no es sostenible que las víctimas necesiten solo microrelatos fragmentarios. Por el contrario, Rigoberta Menchú, el ejército zapatista, los afroamericanos, los hispanos en Estados Unidos, las feministas, los marginales, la clase obrera en el capitalismo transnacional que se globaliza, etc., necesitan una narrativa histórica que reconstruya su memoria, el sentido de sus luchas. Las luchas por el reconocimiento de los nuevos derechos, hablando como Axel Honneth, necesitan de la organización, de la esperanza, de la narrativa épica que abra horizontes. La desesperanza tiene su sentido durante algún tiempo, pero la esperanza de la vida humana, de su producción, reproducción y desarrollo es una voluntad de vivir, de la que ya Schopenhauer se declaró contrario, aunque nunca Nietzsche. Richard Rorty no necesita nada de esto, pero sí las miles de víctimas, por ser pobres, del huracán Meche en el Caribe y Centroamérica. El dualismo simplista de centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, dependencia-liberación, clases explotadoras, clases explotadas, todos los niveles del género, cultura, razas en la bipolaridad dominador-dominado, civilización-barbarie, fundamento fundado, principios universales incertidumbre,
totalidad exterioridad, en cuanto superficial o reductivamente utilizado, debe ser superado. Pero superado, en tanto subsumido, no quiere decir que se puede decretar su inexistencia, inutilidad epistémica, total negación. Por el contrario, la deconstrucción derridiana supone que el texto puede ser leído desde una totalidad de sentido vigente o desde la exterioridad del otro, lo cual permite una tal deconstrucción. Estas categorías dialécticas duales deben ser situadas en niveles concretos de mayor complejidad, articuladas con otras categorías que les sirvan de mediación en un nivel micro. Sin embargo, suponer que no hay dominadores ni dominados, ni centro ni periferia, es caer en un pensamiento reaccionario o peligrosamente utópico. El tiempo ha llegado en América Latina de pasar a posiciones de mayor complejidad, sin fetichismo o terrorismos lingüísticos que declaran superadas, antiguas, obsoletas o sin validez posiciones que usan otra nomenclatura que la deseada por el expositor. La lucha de clases nunca podrá ser superada, pero no es la única lucha, hay muchas otras, las de la mujer, los ecologistas, las razas discriminadas, las naciones dependientes y en ciertas coyunturas, otras luchas son más apremiantes y con una significación política mayor. Si el proletariado no es un sujeto metafísico para toda la eternidad, no significa por ello que no es ningún sujeto colectivo, intersubjetivo, que aparezca y pueda desaparecer en ciertas edades históricas. El olvidarse de su existencia es igualmente un grave error. 4. Los estudios latinoamericanos en Estados Unidos. En los últimos 3 decenios, en parte por la diáspora debida a las dictaduras militares y en parte por la pobreza de la sociedad latinoamericana ocasionada por la explotación del capitalismo tardío transnacional, muchos intelectuales latinoamericanos, y muchos otros ya en Estados Unidos integrados como hispanos, han renovado completamente los marcos teóricos interpretativos en el ámbito de los estudios latinoamericanos. Cabe señalar que la Latin American Studies Association fue fundada en 1963, especialmente en la crítica literaria, que tomó el relevo del pensamiento latinoamericano en manos de los filósofos en el pasado. Esto es debido, entre otras razones, a que una cierta izquierda marxista norteamericana fue expulsada de los departamentos de filosofía y se hizo presente en los de crítica literaria, literatura comparada o lenguas romances, en especial el francés, lo que dio a estos estudios un vuelo teórico nunca antes alcanzado, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Europa. La preponderancia en el uso de filósofos franceses, Sartre, Foucault, Derrida, Lyotard, Baudrillard, etc., se explica igualmente porque es desde los departamentos de lengua francesa, y no la inglesa, 31 más tradicional y bajo el control de un pensamiento más conservador, que dicho movimiento inicia sus trabajos. Si a esto agregamos que los Cultural Studies, especialmente en el Reino Unido, piénsese en Stuart Hall, de origen jamaiquino, también contaron con los aportes de la diáspora latinoamericana, como en el caso de Ernesto Laclau, por ejemplo, podrá entenderse que el panorama se fue ampliando. Los Subalternal Studies procedentes de India, el pensamiento y la filosofía africana, afroamericana y afrocaribeña, en pleno desarrollo, permitieron discutir la innovadora hipótesis de una razón postcolonial o postcolonial reason, 32 que surgió en Asia y África después de la emancipación de naciones de dichos continentes a partir de la Segunda Guerra Europea del siglo XX. Pero entonces se advierte que el antiguo pensamiento latinoamericano y la filosofía de la liberación habían ya planteado cuestiones que ahora se discuten en África y Asia. Un estudio subalterno latinoamericano, Latin American Subalternal Studies, se sobrepone a muchos temas ya tratados por la tradición filosófica latinoamericana iniciada en los 60 y aparentemente olvidada, en parte porque los especialistas en crítica literaria no fueron protagonistas de las discusiones filosóficas en aquella época. De allí que un Alberto Moreira muestre la necesidad de la crítica del primer latinoamericanismo, tanto de los estudios latinoamericanos en los Estados Unidos como del pensamiento latinoamericano de América Latina,
y del neolatinoamericanismo. La tarea de un segundo latinoamericanismo sería producirse como aparato antirrepresentacional, anticonceptual, cuya principal función sería la de entorpecer el progreso tendencial de la representación epistémica hacia su total clausura, 33 lo meramente global, de una sociedad donde lo disciplinario ha dejado lugar al control antidiferencial. Ante el descubrimiento de la interpretación del orientalismo, en los términos de Seth, se descubre con posterioridad un cierto occidentalismo, la autocomprensión moderna de Europa misma, y por ello se habla con Roberto Fernández Retamar o Fernando Coronil de posoccidentalismo. Accidentalism is thus the expression of a constitutive relationship between Western representations of cultural difference and worldwide Western dominance. Challenging Occidentalism requires that it be unsettled as a mode of representation that produces polarized and hierarchical conceptions of the West and its others. 34. Lo posoccidental de Coronil es, como la transmodernidad que proponemos en otros trabajos. Lo posmoderno es todavía europeo, occidental. Lo posoccidental o transmoderno va más allá de la modernidad y de la posmodernidad y se encuentra mejor articulado a la situación latinoamericana, cuya occidentalización es mayor que en África y Asia, y su emancipación lejana, por lo que lo de poscolonialismo no le cabe adecuadamente. 35. 5. Reflexiones finales. Todo lo dicho, como podrá observarse, fue intuido en parte ya por la filosofía de la liberación desde sus inicios y, en último caso, tiene posibilidad de aprenderlo, de integrarlo, reconstruido, en su propio discurso. Sin embargo, y con respecto a todas estas nuevas propuestas epistémicas, tanto en los centros de estudios de América Latina como de Estados Unidos o Europa, la filosofía de la liberación sigue guardando una posición propia. En primer lugar, se trata de una filosofía que puede entrar en diálogo con la crítica literaria y asimilar mucho de ella, y de todos los movimientos nombrados, de los posmodernos, Subalternal Studies, Cultural Studies, Postcolonial Reason, metacrítica del latinoamericanismo como la de Moreira, etc. Globalización-exclusión, nueva aporía que no debe simplificarse de modo fetichista, enmarca la problemática de las otras dimensiones. Globalización-exclusión, nueva aporía que no debe simplificarse de modo fetichista, enmarca la problemática de las otras dimensiones. Cabe todavía hacer algunas reflexiones sobre el antifundacionalismo, por ejemplo del tipo rortiano, aceptado por muchos posmodernos. No se trata de una mera defensa de la razón por la razón misma. Se trata de la defensa de las víctimas de los sistemas presentes, de la defensa de la vida humana en riesgo de suicidio colectivo. La crítica de la razón moderna no le permite a la filosofía de la liberación confundirla con la crítica de la razón como tal y con respecto a sus tipos o ejercicios de racionalidad. Muy por el contrario, la crítica de la razón moderna se hace en nombre de una racionalidad diferencial, la razón ejercida por los movimientos feministas, ecologistas, culturales, étnicos, de la clase obrera, de las naciones periféricas, etc., y universal, como la razón práctico-material, discursiva, estratégica, instrumental, crítica, etc. 36. La afirmación y emancipación de la diferencia va construyendo una universalidad novedosa y futura. La cuestión no es diferencia o universalidad, sino universalidad en la diferencia, y diferencia en la universalidad. De la misma manera, el grupo de pensadores antifundacionalista opone los principios universales a incertidumbre o falibilidad propias de la finitud humana, lo que pareciera abrir el campo de la lucha por la hegemonía indecidible a priori. 37. La filosofía de la liberación puede, por su parte, afirmar la incertidumbre de la pretensión de bondad o justicia del acto humano, conociendo la falibilidad e indecidibilidad inevitable práctica, pero pudiendo al mismo tiempo describir las condiciones universales o los principios éticos de dicha acción ética o política. Universalidad e incertidumbre permiten, exactamente, descubrir la inevitabilidad de las víctimas y desde ellas se origina el pensamiento crítico y liberador propiamente dicho.
Opino por todo ello que la filosofía de la liberación tiene recursos teóricos para afrontar los desafíos presentes y poder así subsumir la herencia del pensamiento latinoamericano de los años 40 y 50, dentro de la evolución que se cumplió originariamente en los 60 y 70, que la preparó para entrar en los nuevos diálogos fecundos y creativos, como en un proceso crítico de retroalimentación en los 80 y 90. Con Inde Lakatos diríamos que un programa de investigación, como la filosofía de la liberación, muestra ser progresiva si puede subsumir antiguos y nuevos retos. El núcleo firme de la filosofía de la liberación, su ética de la liberación, ha sido criticado parcialmente por H. Cerruti o Chute, K.O. Appel y otros, pero, opino, ha respondido como totalidad hasta ahora creativamente. En efecto, el siglo XXI nos depara tareas urgentes. Desde hace más de 20 años, desde 1976 en el caso de Cerruti y otros colegas, se viene proclamando el agotamiento de la filosofía de la liberación. Pareciera, al contrario, que solo al comienzo del 2000 va descubriendo y abre nuevos horizontes de profundidad que permiten un diálogo sur-sur, preparatorio de futuros y creativos diálogos sur-norte, es decir, de África, Asia, América Latina y Europa Oriental, incluyendo las minorías del centro. Además, el diálogo transversal de las diferencias, la posibilidad de articular el pensar crítico de los movimientos feministas, ecologistas, antidiscriminacionista entre las razas, de los pueblos o etnias originarias, de las culturas agredidas, de los marginales, de los inmigrantes de los países pobres, de los niños, de la tercera edad, sin olvidar la clase obrera y campesina, los pueblos del antiguo tercer mundo, las naciones periféricas. Empobrecidas, las víctimas, usando la denominación de Walter Benjamin, de la modernidad, de la colonización y del capitalismo transnacional y tardío. La filosofía de la liberación intenta analizar y definir el metalenguaje filosófico de esos movimientos. Pienso que la filosofía de la liberación nació en este ambiente crítico, y por ello pensó desde su origen estos problemas con los recursos teóricos a la mano y en su época, en su localización histórica. Metacategorías como totalidad y exterioridad siguen teniendo vigencia, como referencias abstractas y globales que deben ser medidas por las microestructuras del poder, el cual se encuentra diseminado en todos los niveles y del que nadie puede declararse inocente. La filosofía de la liberación, al final de los años 60 fue ya una filosofía posmoderna desde la periferia mundial, como superación de la ontología, la Überwindung, inspirada en la miseria latinoamericana y la alteridad levinasiana. Fue criticada por el marxismo estándar, por el populismo irracionalista, por el conservadurismo, el liberalismo, la filosofía repetitiva, analítica, hermenéutica, académica, etc. Y hoy por jóvenes posmodernos latinoamericanos, eurocéntricos, que quizá no han descubierto en la filosofía de la liberación un movimiento posmoderno avant la lettre, en realidad transmoderno, que aprecia la crítica posmoderna pero la descentra desde la periferia mundial y la reconstruye desde las exigencias políticas concretas de los grupos subalternos.